Hola hermanos, el día de hoy 19 de noviembre del 2021 es viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Bueno, oigan, estamos ya llegando casi al final pues, de este año litúrgico, definitivamente piénsenlo, o sea, de mañana en 8, como dicen las viejitas en mi pueblo, pues habremos terminado nuestro año litúrgico, así que por lo tanto vamos a vivir bien estos últimos días. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Hoy es día de uno de los más grandes abades benedictinos de la Reforma de Cluny, cluniacense, de hecho es el segundo abad de Cluny, San Odón. San Odón de Cluny se le conoce normalmente. Miren, él nace alrededor del año 880, porque ahí hay una discusión, algunos hablan del 800, incluso 876, 879, bueno, por ahí más o menos. En Le Mans, en Francia, en Maine, así se llama esa zona, ¿no? Bueno, era hijo de un señor feudal que lo quiso educar muy bien. Lo consagraron a San Martín de Tours, por eso él de hecho va a morir cerca del monasterio donde estaba enterrado San Martín en Tours. Y entonces, pues llevaba una vida de formación, muy bien formado en las escuelas catedralicias de la época, en las escuelas que nacieron del mundo carolingio, y que luego más adelante van a pasar a ser las universidades, ¿verdad? Pero, y de hecho lo querían, como les diría, formar para que fuera un guerrero, para que fuera también él un señor feudal. Pero no, el Señor tenía destinado para él otra cosa. Miren, empezó a padecer de unos dolores de cabeza que me recuerdan los que yo pasé en mi último semestre de seminario, terrible, y nadie lo explicaba de dónde salía aquello. Bueno, en aquella época de todas maneras era muy complicado, ¿no? Y entonces, una vez más, se consagra a San Martín y se curó. Y entonces decide él, porque empieza a leer la regla de San Benito y dice, no, este es mi camino, hacerse benedictino. Y se fue al monasterio de Beaume. Y allí, pues, llega a ser, de hecho, abad de ese monasterio. También hay algún relato que habla de que fue abad del monasterio de Aurillac. Pero, en fin, ahí estando en Beaume, pues, Vernon de Beaume funda, se escribe Baume, funda otro nuevo monasterio, que es el de Cluny. Y se lo lleva con él para que fuera su colaborador. Fue ordenado sacerdote en el año 925 y estando ahí muere pues Vernon y en el testamento lo deja a él como su sucesor. Y así va a ser él, de todas maneras, él también va a nombrar a su sucesor. En fin, y pues miren, con él se da la reforma. Ay, Dios mío, es ser un hombre extraordinario, oigan. Un amor grande, dos devociones suyas. A María, Madre de la Misericordia, así lo llamaba él, y por eso nosotros las oraciones que hacemos, llamando a María, Madre de la Misericordia, tienen origen en él. Es él el que da origen a este término. Y luego, de hecho, está también dentro de las letanías, ¿no? El Papa Francisco las ha incluido, María, Madre de la Misericordia. En fin, y luego la otra gran, yo no sé si llamarle devoción, oigan, porque es más que una devoción, ¿no? A el cuerpo y la sangre del Señor, que él llama que hay una presencia sustancial. Fíjense, todavía no habla de transustanciación, de eso se va a encargar Santo Tomás de Aquino, pero ya hay un atisbo de aquella doctrina que es doctrina de la Iglesia, lógicamente. Bueno, y entonces ya les digo, miren, se movió por todas partes, reformó monasterios, los monasterios benedictinos originales, Subiaco, Montecassino, fueron reformados por él. Otro monasterio famoso es Santa María en el Aventino, en Roma, y el otro, el de San Pablo Fuori le Mura, San Pablo Extramuros, ayer hablábamos de la basílica, ¿no? Bueno, pues él fundó un monasterio ahí, también reformado, dedicado a la oración. El tema era realmente la oración, orar, orar, orar sin desfallecer. Y bueno, ya les digo, cumplió algunas funciones también diplomáticas que los papas le encomendaron. Lo más importante de Cluny como tal es que Cluny va a mantenerse durante siglo y medio siendo el faro de Europa. Y muchos de los papas del siglo XI y del siglo XII serán de Cluny, que son los papas gregorianos, o sea, los papas que logran la reforma gregoriana, muy importante. Pero es el espíritu de Odón. Él, miren, realmente él muere un 18 de noviembre, él muere un 18 de noviembre y lo que pasa es que la fiesta se traslada al 19 por aquello que ya les señalaba bueno, porque ayer toca la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, aunque ya saben que eso fue posterior, no fue en 1626. Él muere, pues hombre, 7 siglos antes, porque él muere el 926, ya les digo.
sus escritos. Él traslada la gran biblioteca que tenía Cluny, era muy importante, y los copistas. Ahí había muchos que iban llevando y transcribiendo los clásicos de la antigüedad y los padres de la iglesia y demás. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos, lógicamente, fíjense, yo siempre sigo confundido, ay, disculpen, en el libro de los Macabeos, que en este caso volvemos al primer libro de los Macabeos, se acuerdan que ya ayer hemos vuelto, capítulo cuarto, y es una lectura litúrgica, se leen del 36, de los primeros 36 y 37, y luego nos saltamos al versículo 52 hasta el 59. En aquellos días Judas y sus hermanos se dijeron, nuestros enemigos están vencidos, vamos, pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El día 25 de diciembre del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos, restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año a partir del 25 de diciembre se celebrara durante 8 días con solemnes festejos el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en el mes de Kisleu, que es el mes, 9 meses después de la primavera, pues 9 meses después de la primavera, estamos hablando entonces precisamente, pónganle 21 de marzo, es el 14 de Nisan, entonces 9 meses después, lógico, diciembre y el inicio del invierno. O sea, ustedes dirán, ¿cuál invierno, padre? ¿Cómo hace el invierno? Para algunos de nuestros países, sobre todo los que somos del trópico, eso como que no se ve tanto, ¿no? Aunque nos pegan algunos frentes fríos por ahí. Pero entiéndanlo, en el hemisferio norte es precisamente la época del invierno que va a durar hasta marzo, ¿ok? Y luego comenzará la primavera. Entonces ahí corresponde la Hanukkah. Hanukkah es dedicación. Y los judíos siguen celebrando 8 días la dedicación del templo, pero no hay templo. Ahí lo que están son las mezquitas de Omar y de Al-Aqsa, ¿no? Pero igual, en todo caso, el Domo de la Roca. En fin, entonces, pero imagínense ustedes, yo me imagino y quiero imaginarme, quiero sentir con ellos lo que es recuperar el templo. Es que nuestros templos son sagrados, no es coincidencia lo que vamos a leer después, pero hay gente, a mí por ejemplo, el padre bien enojado que nos pasa regañando, porque yo le paso pidiendo a la gente que hagan silencio. Es que los templos es decir, son lugares para escuchar a Dios, no son lugares para estar platicando nosotros, es un lugar sagrado, es una casa de oración, para escucharlo, para hablar con Dios, no para hablar con nosotros. Hay otros momentos, es bien simpático, se han fijado, la gente quiere estar hablando en el templo y afuera no hablan. Entre ellos no hablan, se mandan mensajitos, pero no hablan. Pero cuando están ahí en el templo, como que la tentación es ponerse a platicar con el vecino. No, hombre, no es el lugar para eso. Los templos deben ser lugares sagrados. ¿Qué no es lo más importante? Claro que no, pero hay espacios que son fundamentales que nos permiten reunirnos como familia, que nos permiten reunirnos como comunidad. Y por eso esto es fundamental, que no perdamos de vista el valor de los templos. La dedicación, la purificación. Qué linda una comunidad que trabaja y construye sus templitos, ¿verdad? Y que van haciendo con mucho esfuerzo saliendo adelante. Eso es un trabajo digno. Bueno, vamos al Evangelio, ya les digo, no es coincidencia, es providencia. Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. No es la primera vez, ¿no? En el Evangelio de Lucas que se nos dice eso. Porque cuando en el capítulo 4 Jesús lee aquel pasaje, ¿se acuerdan del libro de Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí, Bueno, ahí se nos dice que todos los ojos estaban fijos en Él, tenían la mirada fija en Él. Aquí están pendientes de su palabra, de lo que sale de sus labios. Y sí,
Qué lindo una comunidad que está pendiente de la palabra del Señor, no para escucharla, no para memorizarla, sino para escucharla y practicarla, que esa es la clave de todo. Bueno, la purificación del templo, ya saben que en los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, la intención es clara, ¿no? Es presentar una de las causas finales por las que Jesús va a ser condenado a muerte. Ya, mire, como dicen en el pueblo, ¿eh? Métase con el santo, pero no con la limosna. Ya tocó los intereses de los del Sanedrín, ahí le iban a caer. ¿Cómo? Usted ya no se meta con el dinerito ni con el negocito. Bueno, y hay algunos que hacen de la religión un negocio, o sea, que nada extraño con esto, ¿no? Pero Jesús purifica, y eso es lo que necesitamos. Y a mí me viene a la mente, ¿no? El templo del Espíritu Santo es nuestro corazón. ¿Qué tan puro está? No necesitaré al Señor venir y agarrar ahí un cordelito y pegar una buena restregada y pegar una buena limpieza. Yo creo que sí, oiga. Y nos vendría bien, ¿no? Para eso el sacramento de la reconciliación, para purificar el templo donde habita el Espíritu Santo, donde quiere estar presente el Espíritu Santo. Les invito a hacer oración. Yo soy la persona más tranquila del mundo, soy la personificación de la tranquilidad. Ciudadano calmado, sin manías, sin extremismos, tranquilo y pacífico. Ese soy yo. Si hay miseria a mi alrededor, yo ayudo un poquito y luego me tranquilizo al saber que pocos hacen lo que yo. En una época de tanto egoísmo, yo soy de veras un tipo leal y sincero. Incluso rezo todos los días, cosa que pocos hacen. Pero tú, Jesús, te has acercado a mí y me has pedido ser profeta para gritar tu verdad, anunciar tu buena nueva, ser testigo ante el mundo. Pero Jesús, yo, tal vez este no sea el mejor trabajo. No sé si sabré hacerlo. Además necesitaré prepararme. La tarea no es nada fácil. Necesito arrojo y valor. Y yo solo tengo una cosa, miedo. Desde luego, ser profeta es poner tus palabras en nuestra boca, tus obras en nuestros hechos. Es ser como tú fuiste. Y acabaste en la cruz. Mira, Jesús, que todo esto es demasiado. A mí me gustaría, pero es que yo no tengo sangre de profeta. Jesús, tú escuchas con paciencia mis excusas y me miras con un inmenso cariño. Tienes paciencia conmigo y me ayudas a entender que solo tiene vida el que la arriesga por amor. Que tú siempre estarás a mi lado, que tu fuerza será mi fuerza, que tu sabiduría será la mía, que todo lo puedo cuando voy contigo. Amén. Qué bonita esta oración, ¿verdad? Muy bonita. Ahí empieza uno a excusarse y al final se da cuenta que nada, que nada. Así como citaba Jesús, ¿no? A Jeremías, a Isaías. Bueno, acuérdense que tanto que se resistieron. Sí, en la cita aquella de que han vuelto mi casa una cueva de ladrones. Y esto está citando Jesús a Jeremías y está citando a Isaías. Bueno, tanto que tenemos que aprender nosotros, ¿no? Aprender a ser profetas. Y toca empezar purificándonos y pidiéndole al Señor que limpie bien nuestra vida antes de pretender limpiar la de los demás. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Odón de Cluny, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz viernes para todos.